Buenas tardes, seguimos en la Mansa Feria. Esta es la segunda jornada acá en Maipú, en el Centro Cultural Aurora, y es una jornada dedicada a la poesía. Y tenemos grandes exponentes de la poesía mendocina presentes. Le damos la bienvenida a Daniel Fermani, que además de poeta, sí, es dramaturgo, es director de teatro, es estudioso, no sé cuántas cosas hace Dani, impresionante. Rubén Valle, acá también, editor, escritor, docente, periodista, es gente multifacética. Eliana Drager, bien, te vamos a presentar como corresponde, es la ganadora del certamen literario Vendimia en poesía de acá de Mendoza. Felicitaciones, Eliana, una alegría que una compañera sea la ganadora, y bien merecido por los años de trayectoria y de trabajo de la Eli. Y tenemos a Josu Miel, que es una poeta más joven, digamos, de la nueva camada de la poesía, que viene a romperla con todo, porque es impresionante, Josu, la potencia de sus poemas. Hace unos días compartimos un mano a mano en la librería Luditas de la calle San Juan, donde comentamos nuestros respectivos libros, nos leímos, y nada, un gusto. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va, Daniel, por ejemplo, tu trabajo con la poesía? Porque vos sos más conocido por tu trabajo desde la dramaturgia, desde la narrativa, pero tu faceta de poeta por ahí ha quedado un poco relegada. ¿Qué tal? ¿Qué tal el poeta Daniel Fermani? No, bueno, sí, ha quedado relegado a lo mejor en lo que se ve, pero en lo íntimo ha seguido siempre. Que fue mi pasión desde que era niño. Siempre mi deseo era ser poeta, yo quiero ser poeta. Y bueno, eso creo que se me inscribió a mí mismo de tanto decírmelo, de tanto desearlo, y siempre seguí escribiendo poesía, siempre, toda la vida. Pasa que, como me ha pasado ahora, que traje un cuadernito, porque la poesía la escribo a mano, en cuadernos. Y bueno, cuando puedo, cuando las circunstancias son favorables, puedo publicar un libro, lo publico. Pero sí, es cierto que probablemente es más visible el trabajo teatral, que es algo que convoca más gente. La poesía es un trabajo muy íntimo y a veces no convoca gente, sino que también se difunde de manera un poco íntima, ¿no? Pero sigue siendo mi primer amor y por lo tanto mi amor de siempre. Sí, es que la poesía no tiene la espectacularidad que tiene el teatro, la música, pero bueno, apela a cuestiones mucho más íntimas del ser humano, a conmovernos y a movernos. Entonces es una expresión absolutamente necesaria, y creo que es anterior, aparte, a todas las artes, ¿no? Dani, ¿cuál es el último libro que tenés publicado en poesía? Bueno, a ver, espera, ¿qué pienso? ¿Tenés tanto? No tengo tanto. Creo que lo último fue los poemas escritos por una mano cortada. Así es. Y desde entonces, bueno, no he publicado más poesía, a pesar de que tendría como para hacer unos 5 volúmenes. Pero ya saben ustedes, colegas, cómo nos pasa, ¿no? Que a veces no estamos seguros, no sabemos si esa es nuestra voz y seguimos corrigiendo, lo cual puede llegar a ser pernicioso, porque hasta cuándo se va a seguir corrigiendo algo, ¿no? Pero ha pasado que, en cambio, con otros géneros que son de prosa, me he sentido más seguro y he publicado novelas, claro, obras de teatro, y con la poesía soy mucho más cauteloso, porque a lo mejor la poesía exige una perfección, nos exige a nosotros mismos, ¿no? Una perfección, una sutileza, una sofisticación que no estamos totalmente seguros de haberla logrado, y entonces, bueno, la dejamos reposar. Y es cierto que el tiempo es el mejor juez para todo, especialmente para la poesía. Así es. Trascienden los grandes poemas siempre, ¿no? Claro, trascienden la humanidad. Lo vamos a seguir recordando siempre. Entonces, como quisiéramos ser recordados siempre, sí, o que nuestros poemas fueran recordados con un solo poema nada más que nos trascendiera, ya sería muchísimo. A veces hay versos, ¿no? Uy, como me escucho. A veces hay versos que uno se recuerda un verso de un poeta, y ya esa es la inmortalidad de ese poeta. Es maravilloso, eso es maravilloso. Ojalá yo pudiera escribir un verso que valiera la pena, ¿sí, no? Gracias, Daniel. Por favor.
Ahí lo invitamos a sumarse al Rubén, acá también vecino, compañero poeta. Rubén, vos estás trabajando muchísimo en la edición últimamente, ¿verdad? Estás con... Sí, trabajando, pero no muchísimo. En realidad, como todos los que hacemos algún tipo de incursión en la edición de poesía, es algo totalmente artesanal. Yo arranqué en el 2020 con Peras del Olmo para hacer una editorial digital sin mucha expectativa, más bien como para empezar a publicar textos propios, porque no, digo, en vez de ir a pagar a otro lugar, hago mi propia experiencia. Y después fue abriendo el juego a otros autores, que es lo que más me interesa realmente. Y bueno, se ha ido desarrollando muy de a poco, pero como no tengo ningún plan de marketing ni de expectativa de ventas, lo voy haciendo en la medida que puedo. Claro. Y por ejemplo este año solamente edité un solo libro de microrelatos de Enrique Fab. Ajá. Y para mí eso es como haber publicado 10 libros, o sea, me satisface y me llena mi rol de editor muchísimo. También tuviste el privilegio de publicar a Patricia Rodón, una de las grandes poetas, de las grandes antecesoras de la poesía escrita por mujeres de Mendoza. Incluso Patricia hacía muchísimo que no publicaba, entonces eso estuvo bueno. Después hubo un libro muy lindo, una antología que hizo Nediun, que fue fantástico, me parece que le hace justicia a su obra. Pero bueno, en ese momento era como sacarla de su ostracismo. También un libro de José Luis Menéndez, de Sergio Morán, nuestro amigo. Bueno, así, de a poco, no hay más expectativa que la de ir generando libros que se sostengan también en el tiempo, no ser una cosa de sacar a lo tonto, sino claro. Tratar de que sea un objeto que perviva. Y tu último libro está publicado por Piedra Infinita, ¿no? Sí, la editorial que proviene del este, por decirlo de alguna manera, a cargo de Fernando Toledo y Hernán Schilagi. ¿Y qué tal ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido recepcionado por el público? Muy bien, voy a contar la anécdota porque me parece que nos define mucho. Pareciera que cuando uno no publica en papel, no publica o no escribe. Y yo venía de varios libros electrónicos y volví después de mucho tiempo a publicar en papel y pareciera que, oh, qué bueno, y como que la recepción, como, ahora estás escribiendo, yo, pero si tengo un montón de textos. Y la verdad que me encanta esto de hacer una presentación y poder agarrar el libro y tocarlo, a pesar de que no tengo ningún prurito con el tema digital. De hecho leo muchísimo en ese formato, pero me parece que esa experiencia de volver a publicar es distinta. Y fue muy buena. Tal vez el tema de la presentación que se hace en sociedad al público, que genera la recepción, ¿no? Y el encuentro, y el abrazo, y eso es lo que genera el libro de papel, que por ejemplo el libro electrónico no se produce de la misma manera. Quizás ese encuentro nuevamente de la gente con tu poesía y con vos también, ¿no? Con el autor. Bueno, también ustedes los dos son grandes gestores desde el teatro, por ejemplo Daniel, desde la edición, pero también tenemos acá dos exponentes, dos chicas que laburan muchísimo por las letras de Mendoza, la Eli, la ganadora del premio Vendimia. Yo estoy muy contenta con eso, que suceda. Gracias. Más allá de los pormenores, ¿no? Que siempre dejémoslo. Bueno, ¿qué tal ha sido tu experiencia con el premio? Bueno, muy contenta, muy feliz, la verdad. Fue muy esperada Ana no duerme, así que bueno, feliz. La presentación fue muy amorosa porque mis dos hijos, mi hija y mi hijo, leyeron. Y bueno, fue una ternura porque ese libro surge luego de mis 2 embarazos y el porperio, y bueno, todo lo que una mujer atraviesa en esa etapa de montaña rusa, emocionante. Entonces que vean ellos los textos
aunque no entiendan quizás, pobres cuando los entiendan. Así que, Mira lo que directamente no quiero ser más tu hijo, tu hija, vete de aquí. Pero bueno, ahora que no entienden, me encantó que lo leyera. Me parece una cosa súper valiosa que esas temáticas entren dentro del ámbito de la literatura y de la poesía, porque generalmente no son tomadas en cuenta, o son vistas como temas menores, o son vistas como tabúes, por ejemplo, decir determinadas palabras que tienen que ver con la naturaleza de las mujeres, están un poco como ahí relegadas al ámbito muy íntimo y muy privado, y que entren dentro del ámbito de la literatura y se conviertan en poemas. Me parece maravilloso, ¿no? Que esos temas estén presentes en la literatura. Yo, es una de las cosas que celebro de Ana no duerme. Y es literal, porque las madres cuando estamos en la etapa de crianza no dormimos, es así. Y a las escritoras se nos suma esto de conjugar la maternidad con nuestro, bueno, a todas las mujeres que trabajan en realidad, ¿no? De conjugar nuestro ámbito laboral con el ámbito artístico y con la maternidad. Entonces, ¿cómo llevas vos eso? ¿Es como, lo llevas o te lleva? Ana no duerme. Lo llevo a todos lados. Ahí está. Bueno, hacemos lo que podemos, y es un montón, como todos dicen, pero yo tuve 2 depresiones postparto, entonces bueno, fue bastante grave mis 2 puerperios, y bueno, me parece que no se nombra, o no se conoce, o no se visibiliza lo que muchas mujeres transitamos en esa etapa. Yo del primero no tenía idea, para mí, bueno, todas las mujeres deben pasar por esto, o sea, no creo que esté sintiendo algo más que otra, porque es así, cada mujer lo vive, no es que lo sentís más o lo sentís menos, cada mujer lo siente diferente, pero fue gravísimo. Y bueno, surgieron algunas cosas ahí, y después trabajé un poco más, cerré el librito, y después Cultura me empezó a esperar un poquito, y ya está con nosotros a partir de septiembre. Ya está Ana no duerme, y bueno. También la Eli es como una antecesora, estás muy cercana para decirte antecesora, pero es como una de las primeras mujeres que también visibilizó la literatura escrita por mujeres acá en Mendoza, con Muñequita Chocadora, ¿no? Ese libro que se ha leído desde Payana, yo lo he vendido muchísimo, que hace falta una revisión, pero ¿cómo fue esa Muñequita Chocadora? Editores, por favor, aparezcan. Te juro que ya no aparece nada. Sí, no se vio mucho, pero sí ha tenido un montón de repercusión. Impresionante. Muñequita Chocadora, sí, cuando oigo a alguna escuela, o no sé, me encuentro con jóvenes más pequeños que hablan de Muñequita Chocadora, yo digo, no, y sí, leí Muñequita Chocadora. De todas maneras, creo que hubieron un montón de mujeres antes que también mostraron. Patricia, creo que fue una de ellas, como más cercana a mí, y bueno. Antes. Mercedes Gobi, sí, Hilda Díaz Pesina, tenemos grandes mujeres. Pero sí, parece que vamos a tener que reeditarlo. Bien, pasamos a Josu, acá. No, porque no llega el cable. Bueno. La Josu es una de las poetas jóvenes que está ahí rompiéndola, que la sigue un montón de gente, que es fantástico que suceda eso, que una poeta joven sea seguida por tantas personas, ¿no? Porque ese es el puente hacia la lectura de poesía, hacia el encuentro de la poesía con el público. Publicaste recientemente tu libro con Fractura Ediciones, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiste una editorial mendocina para publicar? Me pareció que era el camino, a las editoriales independientes me parece que son un poco el camino también a transitar, sobre todo cuando surgís de ambientes que tienen que ver con lo under, con lo independiente. Mi identidad travesti no es algo que se escapa de publicar, no es algo que se escapa de escribir, y creo que además no es algo que se escapa de ocupar los espacios.
Entonces, en ese sentido, he ocupado siempre muchos espacios que a lo mejor se entienden como relegados, como marginales, y a partir de ahí construir una propia discursividad, una propia voz. Me parece que siempre se hizo en compañía de ese tipo de lugares como las editoriales independientes. Entonces creo que es fundamental ese tipo de alianza entre ambos espacios, y desde ahí, bueno, poder también un poco pluralizar esa voz o darle un poco más de ruido, de sonido, amplificarla en algún sentido. Tu libro, Mi canto de Adobe, Mi canto de Adobe, publicado por Factura, habla mucho de tu identidad, de tu territorio, de tu niñez, también, de tus miedos, también, de enfrentar tu identidad contra el mundo. Contarme un poquito cómo fue el proceso de escritura de ese libro, que tiene que ver con todas esas experiencias también. Y con los afectos, porque a mí me conmovió. O sea, yo esperaba como, la Josu es una persona como con mucha polenta, mucha garra, y me encontré con un libro sumamente conmovedor, con una ternura destacable, que me conmovió muchísimo. Por ahí lo que me pasó en el proceso de escritura de este libro es que es un libro que reúne poemas que he escrito generalmente entre mi adolescencia y la adultez más temprana. Entonces, por eso yo creo que rescato un poquito esta ternura, la memoria de los afectos y demás. En algún momento me encontré con la performance también como un vehículo para poner en palabras otras cosas, y sobre todo poner en el cuerpo otras cosas que decía con las palabras, y eso un poco generó esta imagen, creo yo, de una performance quizás más contestataria, más presente, más fuerte, no tan íntima, si se quiere, no tan tierna, pero creo que a lo largo de mi proceso creativo en general busco como un poco imbuir de ambas cosas el quehacer poético. Entonces yo creo que un poco se rescata por ahí esta ternura, porque viene de esas primeras edades y son textos que he escrito hace bastante tiempo, ¿verdad? Bien, esto es como una pregunta para todos, todas. ¿Cómo ustedes recibido esta, cómo decir, amenaza intergaláctica contra el arte de este último tiempo? Ahí tenemos un posicionamiento político, sería importante quizás conocer qué opinamos con respecto a eso, y por qué los artistas nos manifestamos masivamente en contra de muchas medidas que, por ejemplo, afectaban entidades como el Fondo Nacional de las Artes, el INCA. A ver, ¿quieres comenzar? Bueno, yo creo que siempre es importante que los artistas tomemos posturas al respecto de lo que sucede a nivel político con las instituciones, pero no solo con las instituciones, sino también con la imagen por ahí que tienen los discursos, que emiten los discursos. Supone que son los discursos de las instituciones que tienen el poder sobre la figura de los y las artistas. Creo que es importante además que tomemos posicionamiento político, porque de alguna manera las voces, no sé si reúnen otras voces, reúnen otros pensamientos, otras ideas, pero sí creo que generan una performatividad al momento de decir, y que esa performatividad produce acciones muchas veces. Entonces creo que si no se toma un posicionamiento político, a veces no se motiva a que se produzcan dichas acciones. Por eso sí, me parece que es fundamental siempre discutir las medidas que se toman en torno a financiar las instituciones que por ahí han mantenido y han sostenido el arte en este país durante mucho tiempo, el INT, el INCA, el FNA, etc. Y creo que en estos momentos de efervescencia política, y también con un gobierno nacional que muchas veces ha recortado, ha desfinanciado, me parece que es importante que en algún punto si el arte que una hace se compromete con eso, también se comprometa con ese tipo de causas. Claro, porque es como que siempre los artistas tuviésemos que estar demostrando que trabajamos, como que si no fuera un trabajo, como que si tuviéramos que estar demostrando, incluso que se nos pide productividad, medida en términos mercantiles y del sistema capitalista, que no se pueden medir, no hay una forma de medirlo en ese sentido, ¿no? No podemos medirnos por productividad.
Entonces, también poder discutir estas cosas, poder charlarlas con la comunidad, con la gente, cuando hacemos un evento, es importante porque clarifica hay un discurso que se está instalando y donde se nos pone como que si fuéramos poco menos que, no sé, parias de la sociedad, ¿no? Esa etapa ya la pasamos. ya la pasamos a esa etapa, creo que estamos en otra. Daniel, ¿vos qué bueno, mira, yo sobreviví a la dictadura militar, yo no soy un ejemplo de nada, pero el arte sobrevivió a la dictadura. Y el arte ha demostrado a través de la historia de la humanidad que sobrevive a todos los embates, a todas las tempestades. Nos olvidamos de los nombres de los dictadores, nos olvidamos de los nombres de los torturadores, pero los versos siguen flotando en el aire y siguen alimentando el alma humana. No van a poder arrasar con el arte, no van a poder terminar con nosotros tampoco, por más que recorten y que hagan, son todos planes económicos. ¿Quién se acuerda del plan económico de hace 2 gobiernos atrás? Nadie, porque son las comodidades de los políticos de turno, y nosotros los artistas no somos de turno, nosotros somos unos trabajadores que estamos toda la vida, porque el arte no es una profesión que me saco el delantal, lo juego y me voy a mirar un partido de fútbol. El arte es una elección de vida, entonces yo toda la vida estoy creando, estoy tratando de convertir en versos lo que sucede, lo que me pasa, lo que siento, y que esos versos perduren porque tienen que ayudar, porque el arte es un alimento esencial para la humanidad. Que esta gente o mucha gente no lo entienda no quiere decir que el arte no exista o que el arte no sirva o que hay que ningunearlo, como se dice también. No, para nada, absolutamente, me da mucha pena porque no han leído nada de historia. Evidentemente tampoco deben haber leído a Borges, a Shakespeare, nadie. Si no, no se atreverían a ser tan soberbios, ¿no es cierto? Porque es una barrabasada. Así que yo creo que no tenemos que tener miedo, pero como nos dice José, el posicionamiento político es indispensable. Tenemos que decir lo que pensamos, ya lo decimos en la obra, pero lo tenemos que decir también poniendo el pecho. Tenemos que decir lo que pensamos, tenemos que posicionarnos, tenemos que decir no, yo no estoy de acuerdo. Porque bueno, vengan a discutírmelo a mí. Tenemos que visualizarnos, visibilizarnos, porque no somos una red social, no somos una entelequia, no somos aire frito, somos trabajadores de la cultura que estamos creando cimientos para una sociedad. Y entonces las personas, como ahora hay chicos que te siguen, chicos o gente grande, lo que fueren, que leen las poesías, que leen nuestros libros, esas personas necesitan saber que atrás de esos libros hay un ser humano que se mantiene en pie y que defiende lo que piensa. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Pásale, Rubén. Tengo acá. Ah, bien, acá. perfecto. No voy a redundar mucho en lo que están diciendo porque ascribo totalmente de punta a punta todo lo que han dicho. Pensaba que todos los que hemos optado por la poesía siempre fue una forma de resistencia, ¿no? O sea, no, yo creo que desde que empecé a escribir en una hojita fotocopiada y compartida hasta una edición independiente no ha pasado mucho, no estoy publicando en Random House. Claro. Entonces digo, mi resistencia humilde está en lo que produzco, y esa producción está fuera de los valores que tiene esta gestión o cualquiera que tenga esa línea, porque no es mensurable. Por ahí cuando vos hablabas de que nos quieren medir, en todo caso eso cabe quizás para la película, porque es una industria. Nosotros no somos una industria, ni siquiera tendría que valer para la industria, digo, pero nosotros mucho menos estamos dentro de esos parámetros. Así que me parece que la forma de resistir es escribir, en el caso de los que escribimos, y hacerlo lo mejor posible y tratar de conectar lo mejor posible con el otro para que no sea una cuestión onanista que, digamos, escribo, pues me parece que ahí uno toma posición, como decía Daniel, a partir de lo que escribe, ¿no? Más, menos directo, ya eso escapa al análisis de uno, que es el que lo genera, ¿no? Así que bueno, la palabra sería resistencia desde estos espacios.
Dani, ¿me pasarías el micrófono para Eli? Por atrás. Ah, verdad que hay que hacer una perfo para... Role, role. Bueno, gracias. Bueno, yo también, como dijo Rubén, estoy totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes y solamente agregar que a la palabra, la contrapalabra y a la contrapalabra, la palabra y así siempre seguir produciendo, seguir escribiendo y pararnos y decir y no callarnos y bueno, intentar a partir de lo que nosotros tenemos como herramienta que en ese sentido, por acá es la palabra escrita, pronunciarnos y así como vinieron, como decía Daniel, y las dictaduras y el arte traspasó esas dictaduras, va a traspasar y va a trascender cualquier gestión política. Bien. Bueno, muchísimas gracias por esta palabra, por esta charla. Dentro de un ratito vamos a tener acá dentro de la Mansa Feria la lectura. Y bueno, gracias por estar presente, por seguir produciendo, por hacer el aguante Gracias, siempre. Sandra. Gracias. A vos, Sandra. Sí, es re lindo.